Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y estamos en uno de la parte de los depósitos de hemeroteca de revistas en Hipólito Yrigoyen 1750, que tiene un archivo riquísimo. La verdad que miro cosas de acá y se me hace agua la boca. Hermoso. Em, Bien, hoy tenemos como tema. Vamos a retomar donde dejamos en plena Revolución Francesa, continuar y hacerle un hermoso, digamos, lecho de hojas verdes a lo que va a venir la próxima clase, que es hablar de propiamente arte neoclásico. Yo personalmente el neoclasicismo es una parte del arte que me parece riquísima a nivel histórico, pero a nivel artístico, si bien, ¿cómo no apreciarlo? No voy a dejar de subrayar que hay un retroceso, porque toda esa autoconciencia que había desarrollado de alguna forma el barroco, entendiendo que lo que hace no es reproducir la realidad, sino producir pintura, lo cual es un concepto enorme y magnífico, retrocede en el neoclasicismo y otra vez volvemos a tratar de engañar al ojo, disimular la pincelada y encima bajar líneas sobre cómo debe ser la gente. Buah, eso lo dejamos para la vez que viene. Hoy entonces vamos a retomar, estábamos hablando la clase pasada, hacia el final, del periodo de la convención. ¿Qué era la convención? Una de las posibilidades que se experimentó para gobernar Francia después de la caída de la monarquía borbónica. Cuando ocurre la Revolución Francesa, hay que continuar administrando y gobernando. ¿Cómo lo hacemos? Si venimos desde hace un montón de siglos a través de monarquía, que era lo que había en Europa en ese momento. ¿Qué alternativas tengo? Entonces, primero se hizo este gobierno de la convención, administrada, digamos, con periodos de alguna forma, donde brillan más distintos grupos. Los vamos a mencionar. Unos son los jacobinos, otros son los girondinos y otros son el pantano o la llanura. La historia es más o menos así. Los jacobinos o montañeses se ubicaban bastante alto en ciertas gradas y son lo que los extremistas en contra de la vertiente más monárquica. Los más cercanos, en todo caso, a los más conciliatorios son los girondinos. En el medio está el pantano o la llanura, que se va a decantar por un lado o por otro, según el momento, favoreciendo de acá para allá, eh, e inclinando entonces la balanza. Nosotros habíamos hablado la vez pasada del periodo del terror, ¿se acuerdan? Entre 1793 y 1794, en donde tenemos una tendencia fuertemente jacobina. El terror es el terror de los aristócratas. Y retomamos entonces con esta primera imagen, que es de 1885, o sea, no es de nuestra época que estamos viendo, pero la usamos de todas maneras más a los fines documentales, en donde vemos a María Antonieta saliendo de donde estaba prisionera, la Conciergerie, el 16 de octubre de 1793, marchando hacia su ejecución en la guillotina. Como voy a observar, la manera de pintar de este artista ensalza la valerosidad de María Antonieta. El blanco, por lo general, viene a simbolizar la inocencia, esa luz que se dirige entonces también hacia ella, y con la espalda muy derecha, resuelta, con las manos atadas, marcha entonces a ser conducida en un carro abierto hacia el cadalso y hacia su muerte. Así que con esta imagen nos ponemos al día con respecto a lo que estuvimos viendo la vez pasada. Retomamos entonces este periodo del terror. Esperen que voy a hacer así, más fácil. Jacques-Louis David, el artista del neoclasicismo, en la pintura, hay muchos otros más, pero creo que David es el primero por lejos, que personalmente me viene a la memoria. Fue recontra testigo, él era jacobino, toma un rápido boceto de la imagen entonces de María Antonieta con el pelo ya recortado para no impedir el golpe de la guillotina.
con una cofia, vestida sencillamente, las manos atadas y yendo entonces a su muerte. Y ahí tenemos una imagen de tipo más popular, con entonces una gran multitud, ¿no es cierto?, de soldados, gente que rodea entonces la propiamente ejecución de la que fuera la reina de Francia de origen austríaco. Vamos a recordar eso. Y la exhibición de su cabeza cortada. Los cuerpos de los dos reyes fueron enterrados en una tumba anónima, pero algún señor, cuyo nombre no me viene a la memoria y la verdad no me angustia, parece que planta alguna cosita, alguna plantita identificatoria, lo cual va a permitir que años más tarde puedan desenterrar los cuerpos y darles sepultura cuando venga una restauración de la monarquía. Así que retomamos el periodo del terror. Durante el periodo del terror vamos a tener entonces la figura preponderante de Maximilien Robespierre, que lo vimos la vez pasada nosotros retratado también, y acá a través de una estampa en donde vamos a acercarnos, basándose o apoyándose o pisando también distintas constituciones. Fíjense que hay que hacer distintos intentos de constitución novedosos, diferentes para una nueva forma de gobierno. Se sienta sobre un sarcófago, una tumba, en donde nos dicen que él está guillotinando a todos. Fíjense que hay guillotinas para todos. Robespierre ejecuta incluso a su verdugo, al verdugo, perdón, pero igual estoy spoileando, ya le va a tocar el momento a Robespierre. Viene entonces esta gran matanza de nobles. Imagínense entonces, lo digo a propósito, porque ahora vamos a ver qué respuesta hubo de parte de la nobleza un par de añitos después. Él literalmente terror, va a haber gente asociada a la nobleza que huye de Francia. Una de ellas fue Elisabeth Vigée-Lebrun. ¿Se acuerdan de la artista? En un momentito va a aparecer para que recordemos en breve alguno de sus obras, una de las retratistas, ¿no es cierto?, de María Antonieta. Ella huye hacia Italia. Anécdota, deposita ahorros en un banco en Venecia y ya va a venir cierto general Corso, Napoleón Bonaparte, que al tomar Venecia se queda con los ahorros de Ville-le-Bran. Cosas, datos. Miren esto que me parece fabulosa, esta imagen. Es la portada polaca de la película Danton de 1983. El director es polaco. El actor que hace de Danton es Gerard Depardieu. Película interesante porque el director polaco tiene a quien pone a un actor también polaco para hacer de Robespierre. Este polaco habla en su idioma, en su momento fue filmada hablando en polaco, Depardieu hablando en francés, y luego doblaron al francés las partes correspondientes, ¿no es cierto?, a todos los actores polacos que la verdad que están muy bien. El Robespierre que de esta película es realmente fantástico. Qué imagen maravillosamente fuerte, hermosa, terrorífica, me parece fuertísima, me encantó. ¿Por qué la ponemos? Para hacer recordar, pensar que la vez pasada habíamos visto retrato de Danton, uno de los jacobinos que conforme van ascendiendo en hacia el gobierno, ¿no es cierto?, el ejercicio del poder, después va a ir habiendo una brecha cada vez más profunda entre él y Robespierre. Robespierre es el que se hace finalmente con todo, y lo tenemos, vamos a hablar entonces en estos mismos años de la ejecución de Danton. Imagen que me viene a mí bien para recordar el abandono de Versalles. El complejo de Versalles, que venimos viendo en nuestros apuntes sobre historia del arte, por otro lado, en un primer momento nos queda en la más absoluta desidia porque piensen que había todo un pueblo y un ejército de servidores ahí que esperan durante un tiempo el regreso de los reyes. Bueno, ya para cuando estamos en finales de 1783, ya no va a haber reyes que vuelvan ahí, y ahí sí
cae en la desidia, es objeto de muchos robos también, el complejo de Versalles, y recién va a empezar a resurgir de sus cenizas en época napoleónica. Una respuesta interesante que vamos a recordar de estos tiempos es el culto al ser supremo, ¿eh? Una especie de remedo de religión, ¿eh? Recordemos cómo la vez pasada habíamos hecho mención de la destrucción de muchas iglesias francesas católicas. em, el abandono del calendario gregoriano, y acá tenemos a su vez, así como hay un reemplazo del calendario por el calendario revolucionario, también va a haber una suerte de religión revolucionaria, el culto al ser supremo, que viene a ser la razón, con mayúscula, en donde todos esos montículos son artificiales y tenemos entonces esta especie de idea de ascenso. No fue algo que prendiera especialmente, fue llevada adelante por Robespierre, y me parece una nota de color interesante entonces para hacernos una semblanza de la época. Robespierre mismo eventualmente va a ser una figura realmente peligrosa. Otra vez vuelvo a Jacques Louis David. em, a ver, en buena parte porque va a ser una amenaza, Robespierre, a la vida, básicamente, de inclusive acólitos que lo rodeen. ¿Qué garantía voy a tener de que Robespierre no se va a poner en contra mía? Lo ha hecho contra Danton también. Así que llega el momento en 1794 en donde se vuelven en contra de Robespierre, se resiste y en circunstancias extrañas queda herido en la cara, no se sabe si por una herida autoinfligida, por un balazo o por un balazo que lo roza, cuestión que lo aprehenden y él ya tiene, como lo vemos acá representado por David, un vendaje en la cara bastante rústico, y será ejecutado también él. ¿Eh? Con la muerte de Robespierre, entonces termina el periodo del terror con mayúscula, inicia otro que se llama el terror blanco, en donde los girondinos van a recuperar entonces el poder. O sea, me voy a estar tendiendo un poco más, bueno, que cualquier cosa creo que está más a la derecha que los jacobinos. Entonces voy a encontrar una tendencia hacia la derecha. Y esto lo digo a propósito porque después de la convención, y estamos a muy poco de que termine el gobierno de la convención, en donde ha habido un caos desatado con muchos miles de muertes y con una inflación enorme, em, ciertas pocas cabezas van a decir, este tipo de gobierno no puede ser más, hagamos otro, con una tendencia a tener un ejército muy fuerte, una imposición del orden. Ese gobierno va a ser el del directorio. Estamos a punto de entrar en otra fase entonces del gobierno francés. Les recuerdo, estamos hablando de Revolución Francesa, cae la monarquía. Teníamos, recuerdan, una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, hasta que cae Desmaduro, que Luis XVI no puede ser un monarca constitucional porque ha traicionado a su propio pueblo, queriendo huir de Francia y volver con tropas austríacas. Y ahí comienzan estos gobiernos revolucionarios donde hablamos primero de la convención, estamos por hablar de directorio, después tenemos el consulado, y llegamos después al imperio, y hoy nos vamos a referir justamente al consulado, perdón, al directorio y al consulado, en donde va a ir surgiendo, ¡bum!, así, geométricamente, la figura de Napoleón Bonaparte. Como del ejercicio del directorio llegamos al consulado en pocos años, pero muy pocos. Ahora vamos entonces a ver eso. Vuelvo a recuperar esta imagen de María Antonieta, que ya ha sido ejecutada entonces, de Elizabeth Vigée-Lebrun, que la mencionábamos hace un ratito, para recordarles que el hijo mayor de María Antonieta, del delfín, muere. Ya lo habíamos visto esto la vez anterior, por eso se suspendía. Los reyes habían pretendido aplazar las reuniones de los tres estados
y el tercer estado, que es el del pueblo, empieza a reunirse y a desatarse en ese momento este movimiento que culmina en la Revolución Francesa, este niño ya no existe. La nena que tenemos acá, la tenemos encerrada, lo mismo, toda la familia real ha sido encerrada hasta su ejecución. La única que se salva es esta nenita, María Teresa, Madame Royal, que a la muerte de su mamá queda, parece ser encerrada como por un año, aparentemente sin contacto casi, o sea, sin intercambiar palabra con nadie. Supongo que le llevarían a la comida. Y después va a ser un peón de intercambio con Austria. Ella después va a ser intercambiada y enviada a Austria. Es la única que sobrevive, pero mayor incidencia en la historia no tiene. Ese bebé que está en el medio, ese es el nuevo delfín. El nuevo delfín que va a ser aclamado como Luis XVII a la muerte de Luis XVI por el pequeño conjunto de realistas que quieren restaurar la monarquía. Para, imagínense, la revolución, ese niño va a ser un peligro, así que va a permanecer encerrado y espantosamente maltratado, por lo que nos cuentan las crónicas, y muere de abandono, básicamente, de desidia. Muere entonces el pequeño Luis XVII. Por eso se habla mucho, bueno, Luis XVI tenemos en la historia, va a haber un Luis XVIII. ¿Quién era Luis XVII? Este nene que tenemos acá. Cae entonces el gobierno de la convención y será reemplazado por uno que queremos que sea más eficiente y lo vamos a llamar directorio. Porque vamos a tener, en este caso, la siguiente composición. 5 directores, eso es lo que le da nombre al directorio. Uno de los roles de estos directores va a ser sorteado anualmente para ser reemplazado por otro. ¿Quién propone a los directores? El Poder Legislativo, compuesto por básicamente un senado que se llama Cámara de los Ancianos, que para ser anciano tenías que tener 40 años en ese momento, y la Cámara de Diputados, que era desde 30 años en adelante. Entonces, desde allí ellos proponen los nombres, supongo que una cámara los propone, otra cámara los elige, y así se llega al poder ejecutivo. Dentro de los directores vamos a subrayar este de Paul Barras, que fue una figura muy importante en los 2 primeros, por lo menos, y que tiene una vestimenta bastante rimbombante. Y hoy voy con el lado de la vestimenta, porque da oportunidad de hablar de una situación que se vio en la moda, y la vamos a ver en el arte, que es una reacción, pienso yo, maníaca a la situación del terror que tuvo la aristocracia. Ahora que estamos hablando de este nuevo periodo más estable, con una potencia de la burguesía mucho más pujante que la de los sans-culottes, que son los que estaban fuertemente relacionados con los jacobinos, ¿no? Que son el pueblo más llano. Bueno, cierta aristocracia va a respirar con alivio y va a expresar a través de la vestimenta una cierta ridiculización de la época de la convención y del terror en particular. Y ahí tenemos el ejemplo de los incroyables y las merveilleuses, los increíbles y las maravillosas. En donde vamos con esta parejita que se acerca por acá, yo tengo que notar la exageración de su vestimenta. Vamos con él. Quizás a los fines de expresar el terror a que me corten la garganta, la moda masculina que desarrollan estos señores usa estas, no sé cómo será el nombre, pero lo voy a llamar bufanda, altísimas, hasta la nariz prácticamente. Los sacos con solapas extremadamente anchas, cortito, sombreros pequeños, todo es o muy grande o muy pequeño. Esta señora que tengo por acá tiene un moño gigante y está saludando a esta otra. Ya estoy viendo cómo ha cambiado la moda desde tiempos prerevolucionarios, la cintura subió y las damas están imitando cada vez más, y ahora vamos a ver cuánto más, la silueta estilizada de la antigua Grecia.
Ahí tengo otro dibujito de un incroyable y una merveilleuse. Fíjense cómo ella tiene estas sandalias, esas guardas de origen griego, ornamentación en rojo, y no es casual, el rojo es el color de la sangre, y ahora vamos a ver cuánto se expresó esto. Y él con esa vestimenta rarísima, que fue realmente de estos tiempos inmediatamente posteriores al terror, hasta más o menos 1810. Entonces ahí van ellos. Esta otra imagen, fíjense qué genial cómo nos deja ver otra vez a él con ese cuello altísimo, esas solapas extremadamente anchas. No sé por qué este chico le está pintando el zapato, seguramente está haciendo algo para lustrárselo, la bota, pero ella me parece muy interesante. Ella probablemente ha humedecido su vestido a los fines de que se transparente y se le pegue, imitando eh, algo que ocurre en la escultura griega antigua en cierto periodo, que es los paños mojados, en donde de alguna forma se procuró imitar, bueno, hacer como que los paños se adhirieron a la anatomía. Ella está haciendo entonces algo parecido. Estamos enfervorizados, amamos el arte antiguo, el arte griego. ¿Por qué? Hacia el final de nuestra clase vamos a recordar eso, así tenemos todo hecho para la vez que viene dirigirnos al arte neoclásico específicamente. Así que están ellos dos hablando, un par de incroyables por su lado, y luego vamos con las merveilleuses, que tienen algo muy lindo o muy siniestro para contar. Todo es extraordinario. Los peinados masculinos, fíjense que él tiene como unas mechas cortas atrás y largas adelante y cortas de nuevo. Probablemente hagan referencia, y esto lo digo basándome en los peinados femeninos de estas chicas, también referencia a ese corte de la coleta que había que hacer o de la cabellera a la hora de la ejecución, para hacerla más fluida. No quiero tener una cabellera espesa y que la guillotina llegue a medio cuello. Fíjense que este señor tiene la coleta, la elevó, se la hizo como un chuflo, pero tiene arriba cortado, adelante largo, parece un poco algún personaje de manga japonés. Em, Esta chica, por ejemplo, tiene el pelo corto y esto se va a llamar moda estilo víctima. ¿M? Lo que vamos a ver ahora es, primero, este pelo cortado que rememora entonces ese corte de pelo que sufrieron los aristócratas pasados por la guillotina, y mucho énfasis a veces en el rojo, rojo sangre, como por ejemplo en esta miniatura, en donde esta chica se puso una cintita en el cuello de color rojo, ¿m? Pensando entonces en el corte de la guillotina. Fíjense que es una moda fuerte, ¿no? Como concepto. Traumática. No la moda, pero rememora el trauma, ¿no? La exposición del cuello, entonces, esta chica también, estilo víctima. Vestido blanco, imitando la antigua Grecia, o algún tipo de chal rojo, y el pelo cortísimo. Y se parece a Juliette Binoche, voy a decir. Eh, Miren esta otra. Esta chica junto a la ventana. Me acerco a ella y me doy cuenta que tiene el pelo cortísimo. La manera de pintar, todo esto lo vamos a estar viendo la vez que viene. De rococó ya no. Estamos siguiendo un tipo de pensar la pintura diferente, neoclásica. La chica con una carpeta, lo mismo. Algunos ejemplares para que no tengan que creerme nada más si les digo que se desarrolla una moda en torno de la moda que ocurrió en el directorio, este, del trauma en torno de las ejecuciones en la guillotina. En este caso no hay cinta roja, pero tenemos estos collares de
coral que se ponen de moda y que, bueno, justamente abundan y abundan y abundan. Es una nena con el pelo corto y collarcito de coral. Ahí tenemos algunos de estos diseños de moda del momento, un figurín parisino, una dama vestida de blanco, pero ahora entiendo por qué hay tanto y tanto chal rojo, la sangre manante, que recuerda entonces la época del terror. Si no me lo decían, no me daba cuenta. Digo, les gusta el rojo. Podría ni darme cuenta. Con un turbante, probablemente en referencia a ciertas campañas que está haciendo Napoleón en esta misma época, 1803. Pero nos estamos adelantando, ahora nos volvemos entonces a ordenar, pero no dejemos de pasar por esta imagen. Estos son réplicas de aritos que rememoran la guillotina y me parecen de lo más ingeniosos y terribles. Abajo las cabezas cortadas de los reyes, cabeza abajo, magnífico. eh, las guillotinas con su hoja y los gorros frigios revolucionarios con la escarapera tricolor. No le falta nada. Bien, y ahora vamos a algo que me pareció muy divertido de armar, no debió ser tan divertido para los italianos, que es, vamos con este caballero, Napoleón Bonaparte. Napoleón que eh, desde pequeño es encaminado, es un corso de Córcega, es encaminado hacia una formación militar y va a ir ascendiendo, muy carismático. em, para los tiempos, digamos, en esta época, en la época del directorio, él es un general. Y recordemos que es una época en la cual el gobierno se va a apoyar claramente en el ejército. Así que este señor va a ir brillando cada vez más. Y cuidado, porque podría empezar a desarrollar algún tipo de pensamiento independiente del que está siguiendo el directorio. Lo que me divirtió armar fue que una de las cosas que hace Napoleón es dirigirse a tomar regiones de la Italia del norte que en ese momento formaban parte del territorio austríaco. Miren, el directorio, vamos a decir un par de cosas. El gobierno del directorio se ve amenazado por los jacobinos que quieren volver, por los monárquicos que quieren volver, y también está en guerra, ¿eh? Desde tiempos de la Convención, en particular contra Austria, que imagínense que la reina era de origen austríaco, María Antonieta, se opone fuertemente a los avances de los revolucionarios en tiempos de la Convención. Es una amenaza permanente a Austria. Francia termina declarándole la guerra a Austria, y ahora en tiempos de la Convención, el norte de Italia, partes del norte de Italia que estaban bajo dominio austríaco, pensemos que Italia todavía no es un país unificado, sino que son distintos ducados, Milán, la República de Venecia, todos son elementos independientes. Napoleón se dirige a Italia para, entre otras cosas, minar los tributos que Austria recibe de Italia. ¿Para qué? Para recibirlos Francia. Una de las políticas de expansión que va a llevar adelante Napoleón es someter a tributo a los pueblos conquistados para enriquecer a Francia. Entre otros tributos, ¿qué tiene Italia que la hace tan maravillosa? El arte. Así que desde tiempos del directorio, durante el consulado e inclusive el imperio, estamos hablando de un margen de tiempo más amplio que lo que yo les voy a mostrar ahora, Napoleón conquistó y expolió obras artísticas de muchos lugares. Yo me quiero meter con Italia y con obras que seguramente no conocemos o no, pero que nos viene bien igualmente considerar. Obra que Napoleón se lleva con él.
No están ordenadas cronológicamente, ya les digo que fueron a lo largo de mucho tiempo, pero yo las agrupo todas acá. ¿Se acuerdan el año pasado cuando hablamos de Tiziano y vimos esta obra que fue un poquito casi que un antes y un después, una gran consagración, la Asunción de la Virgen, que está expuesta en... ah, bueno, no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero es una maravilla de iglesia, es donde está la tumba de Cánova, por ejemplo, y de Tiziano también. Em, Santa María Gloriosa dei Frari, ahí está, hermosa iglesia. Bueno, me gusta, me la llevo. ¿Eh? Tiziano. Por supuesto, les voy a mostrar una fracción de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué Napoleón se va a ir llevando esto? Les cuento, spoileo, pero cuando Napoleón ya llega a ser emperador, él dice, voy a hacer un enorme museo, el Museo Napoleón, en donde expondremos todas las glorias de Europa. ¿M? Con argumentos en su momento de gente que lo rodea muy a favor. ¿En qué lugar van a estar mejor cuidadas que acá? ¿Les suena de algo? No digo más. Bueno, ¿se acuerdan de las bodas de Cana de Veronese? Que estaba por aquí, él, en esta maravilla gigantesca. Tiziano tocando por acá, Veronese y Tintoretto ahí de verde. Enorme. Napoleón dice, la quiero para mi museo. Yo también la querría, ¿eh? Si tuviera un espacio tan grande, miren lo que es. Imagínense lo que es llevarse esto. En un solo lugar he encontrado que la cortaron en dos para llevársela, que después la ensamblaron de nuevo en Francia y que mucho más adelante, no tanto igual, cuando Napoleón ya entra en desgracia, 1815, y tenemos ya los reclamos de todos los demás países diciendo devolveme lo que es mío, y donde Italia salió perdiendo especialmente porque pertenecía de nuevo a Austria, pero Austria estaba mucho más interesada en recuperar sus cositas, no las de Italia tanto. Em, ¿Cómo pasó esto? Francia va a alegar, no, 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 si la sacamos, la desmontamos esta obra, la volvemos a enrollar, se va a dañar irremediablemente. Les ofrecemos, y Italia aceptó esto, les ofrecemos a cambio esta obra de Charles Lebrun, Magdalena en casa del fariseo. Esto lo hemos compartido nosotros el año pasado y quiero compartirles nuevamente mi impresión al respecto de que te saquen ese Veronese y te devuelvan un Lebrun. No digo nada. Muchas gracias, pero yo quiero mi Veronese. Después lo restauraré como pueda. Pero no, Italia aceptó la obra de Lebrun. No diré nada, pero habrá señales. Rafael, la transfiguración. Me gusta, me la llevo. Esta es una de esas obras que después regresan. Em, Introduzco hoy a Correggio. No hemos visto nosotros a Correggio, pero acá estamos conociendo entonces una obra, tiene un estilo dulcísimo. Madonna con niños, San Jeremías, Santa María Magdalena. Esta es la obra de Correggio que se llevan entonces hacia Francia. Linda diagonal. ¿Recuerdan las bodas de Caná que vimos nosotros el año pasado al hablar de pintura veneciana? En donde teníamos justamente la celebración de las bodas de Caná. Ahí está Jesús, pero conviviendo adelante hay un grupo de músicos donde se autorretrata Paolo Veronese, a quien amamos acá, Tiziano, Tintoretto, ahí vestido de verde, Bassano también. Bueno, me gusta, dijo Napoleón, a mí también. Me la quiero llevar. Fíjense el tamaño, recordemos que el tamaño es enorme, monstruoso, una de las obras igualmente más ignoradas en el Louvre porque comparte habitación, o ahí está, de la Gioconda, que todo el mundo le da la espalda para mirar a la Gioconda. Imagínense transportar esto
hacia Francia. En algún lugar, solamente un solo lugarcito, leí que fue cortada en dos, recompuesta en Francia, y después cuando más adelante Napoleón cae en desgracia en 1815 y todos los demás países dicen devuélvanme lo que es mío, Francia dice no, bueno, si la bajamos, se va a maltratar la imagen, va a sufrir mucho el cuadro. ¿Por qué no mejor te ofrezco esta obra de Lebrun, Magdalena en casa del fariseo? Todo esto lo hemos visto nosotros el año pasado, pero lo estamos recordando ahora. ¿Eh? Y me quedo yo con las bodas de Cana. Es así, ¿no? Está en el Louvre todavía las bodas de Cana. Efectivamente, Italia termina accediendo a este cambio. Yo no voy a decir nada, pero habrá señales. Em, Habrá que te cambien un Veronese por una obra de Lebrun. Pobre Italia, dominada nuevamente por Austria, no está especialmente bien representada a la hora de reclamar las obras del expolio de Napoleón. Austria está mucho más interesada en recuperar elementos propios, no los de sus dominios. Así que bueno, acepta esto. Otras obras sí vuelven. Acá tengo la Transfiguración de Rafael, esa obra, última obra, ¿no?, de la vida de Rafael, dejada inconclusa a su muy precoz muerte. Y más, por cierto, más conflictiva. Muchos ven también acá un inicio de manierismo, cosas que estuvimos viendo nosotros el año pasado. En general, Rafael es más pacífico. El estilo dulcísimo de Antonio Correggio. No vimos a Correggio, lo estamos viendo acá, nosotros compartiendo imagen suya por primera vez. A propósito, por algo que hacia el final de la clase tendrá más sentido. Pero bueno, Antonio Correggio, entonces con la Virgen, el Niño, ángeles, San Jeremías y Santa María Magdalena. Me gusta, me la llevo. En Venecia, los caballos de la Catedral de San Marco, que vamos a decir que en realidad no son venecianos, sino que son de Constantinopla, y que en la Cuarta Cruzada, en 1200 y monedas, los venecianos a su vez habían expoliado de la toma de Constantinopla. Así que bueno, se los llevan y los ponen en la catedral, en el exterior. Napoleón, pumba, se los lleva a Francia. Cuando haga el arco del carrusel, van a estar arriba, esta hermosa cuadriga. em, y después van a volver a Italia y ser reemplazados por los que hoy están afuera, en su lugar, y ahora están adentro para protegerlos de los elementos, ¿no? Pero estos hermosos caballos bizantinos son también llevados a Francia, como vemos acá. Los bajaron. Acá están originalmente. Miren, están bajando uno, aquí otro que ya está aquí en tierra, y emprenden camino hacia Francia para, imagino, horror y descontento de los italianos, que todavía no existe, ¿no? Como concepto, Italia todavía le falta. Venecianos, vamos a decir entonces. Acá fíjense qué contento que está Napoleón, mostrando, eh bien, monsieur, fíjense lo que me traje. ¿Qué se trajo? Estoy viendo el Apolo de Belvedere y muy torpe la Ocoonte ahí atrás, pero muy torpe. ¿Cuáles eran? Vamos a ver cuán torpe es esta imagen comparando con los que se llevó. Apolo del Belvedere, escultura magnífica que la semana que viene vamos a ver, inspira a Antonio Cánova. Hermoso y con ese peinado llamado el nudo de Apolo o el moño de Apolo, hecho con su propio cabello. Y con unas proporciones súper estilizadas, helenístico.
Todas son helenísticas igualmente, ¿no? Copias en mármol de originales en bronce. Laocoonte, acá sí, este es un Laocoonte como debe ser, y sus hijos, no como el que aparecía en esa torpe estampa de recién. Una obra que en su momento fue de esas que causaron en Miguel Ángel una situación pivotal que lo va a conducir a eventualmente dar luz a lo que llamaremos manierismo, ¿no? Porque hay una desmesura que también se ve en otra pieza más que también le gustó a Napoleón y que fue el torso de Belvedere. Ven que hay un elemento extraordinario en la anatomía de estas figuras. Bueno, si es extraordinario, clásico no es. Siempre tenemos que contraponer clásico a extraordinario. ¿M? En este caso llamaremos a este periodo extraordinario helenístico. Bien, así que a Napoleón le gustan cosas y se las lleva. Le gustó también el oro de este magnífico barco ceremonial. Ahí estamos viendo un cuadro del artista Antonio Canaletto, eh, que yo creo que pronto podríamos hablar de Canaletto, pero en otra circunstancia, no en nuestras clases porque nos vamos a ir de tema, pero vamos a hablar de Canaletto y de la pintura veneciana. Ahí estoy viendo el Gran Canal. Allá, miren, está la catedral. Aquí quizás estén los caballos, no entran en la imagen. Se va a llevar Napoleón, ¿dónde está que no la veo? Este león de San Marco se lo lleva con él. Ignoro si esta figurita también. Ahí estoy viendo el campanario, el campanil, el Palacio Ducal y adelante del Palacio Ducal, este barco que está dorado, o sea, lo que lo recubre es oro. Napoleón dice, quiero el oro de este barco y para desprenderlo va a destruir el barco para, quemándolo, recuperar el oro. 1798. La destrucción de este barco maravilloso que un poco simboliza el dominio veneciano sobre los mares. No more, ya basta, no hay tal dominio evidentemente, la destrucción de este barco que se llama Bucentauro, destruido entonces en 1798. Esta no te la permite realmente Napoleón. No es que me encante hablemos de expolio, me gusta ver qué se llevó y qué volvió, pero la destrucción ya no tanto, no me hace tanta gracia. Bien, en periodo del Directorio, Napoleón va a encabezar una expedición muy interesante para nosotros hacia Egipto. Porque la que está, sabemos, creciendo como potencia marítima es Inglaterra. Inglaterra tiene una base dominada de enorme importancia que es la India. Para bloquear el acceso terrestre de Inglaterra hacia la India, Napoleón va a conquistar, a invadir Egipto. Y ahí vamos a tener una serie de batallas contra los ingleses. Inglaterra va a destruir la flota francesa, dejando a Napoleón aislado. Vamos a esta imagen que me parece preciosísima, que es de finales, fíjense, 1886, de Jean-Léon Gérôme, y nos muestra a Napoleón ante la Esfinge como concepto, me parece una maravilla. Solo, aunque allá está el ejército, pero él ante la Esfinge, ¿no? Este, va él a llevar consigo una expedición de científicos, además de soldados, para, a su vez, acercarnos a esa parte de la antigüedad que es Egipto, porque van notando que va habiendo cada vez más interés por el mundo antiguo. Por eso vamos a hablar de neoclasicismo la próxima clase. Así que él va a llevar este conjunto de científicos, entre otros elementos que van a encontrar a la hora de armar no sé si decirles un fuerte o algún tipo de empalizada, es una piedra muy particular de la cual voy a hablar en breve. Em, Queda aislado Napoleón en Francia y por ahora vamos a considerar dejarlo en la heladera ahí aislado en Francia. Inglaterra entonces en este sentido ha triunfado y en breve recuperamos Francia hasta que pueda Napoleón salir de ahí. Esta es obra de tipo académico. Pronto hablaremos también de la academia. Hay un mito sobre que la nariz de la esfinge fue destruida por cañonazos
napoleónicos, digamos, franceses. Falso, veamos una imagen entonces anterior de 1739, 37 al 39, donde Frederick Ludwig Norden, creo que era danés, hace una expedición a Egipto y nos conservamos entonces un dibujo suyo de la esfinge con la nariz ya destruida anteriormente. ¿Mm? La piedra de la que me hacía mención yo, ¿qué pacho? ¿Dónde está mi piedra? Bueno, no está, no importa. Les voy a dejar un link entonces a su imagen. Es la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es esa piedra que va a permitir, tiene tallados en distintos idiomas un texto, el mismo texto. eh, en Egipto demótico, en jeroglífico y en griego antiguo. Fue descubierto entonces moviendo bloques y alguien dice, caramba, esto debe tener una importancia extraordinaria, vamos a examinarla. Los franceses copian entonces el contenido de esta piedra. Qué bien que lo hicieron, porque cuando Inglaterra domina a Francia en Egipto, se queda con el botín francés. Por eso la piedra de Rosetta no está ni en Egipto ni en Francia, está en el British Museum, por el dominio entonces, el triunfo inglés sobre los franceses. Y ahí vamos a tener a franceses que tienen el contenido de la escritura y a ingleses que tienen la piedra, desarrollando un trabajo simultáneo para tratar de descifrar qué carambas dice la piedra. Va a ser un francés el que llega antes, Champollion, quien interpreta que efectivamente se trata de 3 copias diferentes del mismo texto. El demótico es, fíjense la palabra, demos, como democracia, es la forma popular de escribir el mismo texto que está escrito en jeroglífico. Jeroglífico proviene de hieros, que es texto sagrado, es un texto de mucho más hermético en su lectura, mucha menos gente podía leer el jeroglífico, no así el demótico. Así que el mismo texto está escrito para los dioses, para los hombres, y dada ya la enorme influencia y hasta dominio griego que hay en el momento de los Ptolomeos, donde se escribe este texto, que no me acuerdo ya qué Ptolomeo es el que manda, es un texto que realmente no dice gran cosa, no es muy importante, pero fue el que permitió acceder por fin a descifrar los jeroglíficos egipcios. Y ocurre entonces en torno de la invasión napoleónica sobre Egipto. Este señor que aparece por acá, Emmanuel Joseph Sieyes, me permite por ahora cerrar este capítulo artístico y volver entonces al directorio. Buah. Sieyes era un abate, es decir, tiene una formación religiosa, es un sacerdote, pero más bien se va a ir dedicando a la política. Parece haber sido bueno, primero, siendo del clero, cuando llega, recuerdan ustedes que vimos la vez pasada la reunión de los 3 estados, los estados generales tienen que reunirse en 1789, él sin embargo se va a ubicar con el tercer estado. Fíjense que filosóficamente plantea entonces un alejamiento de un clero elevado más cercano a la aristocracia, él se acerca más al pueblo. Va a tener entonces un rol más o menos activo durante el gobierno de la convención y durante el periodo del directorio va a ser una figura de referencia que eventualmente en 1799 va a llegar por fin al cargo de director. Y estamos ya en el fin del directorio, porque Sieyes va a impulsar la revisión de la Constitución. Dada las múltiples amenazas que está sufriendo el directorio y la terrible inflación que está también sufriendo, y va a impulsar un cambio en la Constitución que nos va a conducir hacia lo que eventualmente llamaremos consulado, donde ¿quién va a ser cónsul? Sieyes. Ahora bien, para eso necesita ayuda, necesita una pata militar. ¿Quién se la va a dar? ¿Quién llega en ese momento que logra deshacerse de los ingleses y vuelve triunfante a Francia? El general Napoleón Bonaparte.
Este es un cuadro inconcluso de Jacques-Louis David, quien consigue que Napoleón se quede quieto por 5 minutos y pose para él. Es la única vez de todo, porque lo va a representar muchas veces David, pero va a tener que hacerlo un poco de memoria, un poco idealizándolo, porque a Napoleón no le gusta posar. Ahí tenemos entonces imagen de Napoleón, que intuyo que esa es una base para el pelo. No tiene el pelo gris, pero pensamiento que se me ocurrió ahora. Napoleón. Napoleón que viene triunfante después de haberle concedido tantas glorias a Francia, ha conseguido vencer a sus enemigos ingleses, vuelve a Francia, así ellos le dice, bienvenido, hagamos esta constitución y establezcamos una nueva forma de gobierno. Ahí tenemos imagen de Napoleón rodeado por el Consejo de los 500, lo que sería la Cámara de Diputados para nosotros, encontrándose con que hay mucha resistencia a estos cambios en el statu quo. Pero unidos lo van a lograr. El tema pobre para Sieyes es que, ahí pongo fechas del consulado, termina el directorio, comienza el gobierno del consulado. Es que logra la elaboración de una nueva constitución que permite considerar entonces estos nuevos términos de un gobierno consular, donde va a haber un cónsul, son tres. Uno es el cónsul supremo, superior, el mejor, no me acuerdo cómo se llama. Uno entonces va a ser el líder. No va a ser Sieyes, va a ser Napoleón. Y entonces Sieyes dice, si yo no voy a hacer una simple figura cosmética, me retiro. Y se retira y después convive, digamos, durante el periodo después imperial. Cuando venga la restauración monárquica, va a ser exiliado, se va a ir a Bruselas. Después vuelve. Así que arranca el gobierno del consulado, en donde ahí tenemos los nombres de los tres cónsules: Jean-Jacques Regis de Cambacer, Napoleón Bonaparte y Charles-François Lebrun. Donde los otros dos son francamente, sí, figuras un poquito accesorias. Napoleón es el principal por lejos, y lo tenemos junto con los otros dos, recibiendo el juramento de lealtad de los distintos funcionarios. 1856 es un cuadro, por supuesto, muy posterior, un cuadro de historia. Y acá lo tengo retratado a este joven cónsul Napoleón Bonaparte, en donde les cuento por un lado que primero va a lograr hacerse con un cargo por 10 años, de cónsul por 10 años. Primer cónsul, ese era el término que estaba rastreando yo en mi mente. Primer cónsul por 10 años y poco tiempo después va a lograr modificar, siempre con plebiscitos que lo apoyan ampliamente, pero ampliamente, hablamos de millones de votos contra pocos miles que se oponen, el rol de cónsul vitalicio. Acá está retratado por Antoine Jean Gros, que es un alumno de David. En tiempos ya del consulado, Napoleón va a tratar de recuperar, y exitosamente, de recuperar el norte de Italia, que se había perdido en manos austríacas. ¿Qué mejor manera de hacerlo que cruzando los Alpes? Obra que vamos a estar analizando nosotros la semana que viene, también de Jacques-Louis David. Cruza los Alpes para sorprender por la retaguardia a los austríacos. Triunfo entonces francés. No parece haber sido tan heroico. Heroico fue, ¿cómo decirlo mejor que no sea heroico? Digo, ¿cómo consideraríamos la verdadera milanesa, que es que cruzó en un burro y con mucho frío, y no en un caballo blanco encabritado? Heroico es realmente ambas situaciones. No sé, pero la otra tiene un plus que en este momento me escapa encontrar la palabra adecuada.
Es más lindo la manera de David de pensar que la que nos pinta unos cuantos años después Paul de la Roche. Esta otra imagen que pongo por aquí, veamos a Paul de la Roche un segundo, Anabela, dale. Qué frío que hace, fíjense el hielo. Se da calor en la pancita con la mano ahí. Este, pobre caballo. Va, burro, pobre burrito. De una forma u otra, cruza los Alpes, invade Italia, recupera entonces estos territorios nuevamente para Francia, ya ejerciendo este rol de cónsul. Acá esta imagen me recuerda a mí simplemente decirles esto que lo dije hace un ratito, primero cónsul, primer cónsul y luego cónsul vitalicio. Y estoy a un pasito de querer algo más. Y bueno, va a ocurrir cuando empieza a haber algún tipo de atentados contra la vida de Napoleón, que está creciendo tanto que está empezando a parecerse un poco a la monarquía que no queríamos, ¿no? Así que va a haber distintos atentados en su contra, lo cual lo va a conducir a él a pensar, yo debería, por si algo me pasa, establecer una dinastía que perdure en el tiempo más allá de si a mí me pasa algo. Esa dinastía va a consagrarse cuando empecemos a dejar de lado las ideas consulares y pensemos en un imperio. Acá tengo una estampa inglesa, los ingleses siempre contra los franceses y con un desarrollo, ¿no es cierto?, de este material panfletario, Napoleón llorando por un nuevo juguete. Quiero, lloraré si no me dan la corona, dice Napoleón, rodeado de juguetes que no le interesan porque ahora quiere el imperio. Y esta señora con pelos en la barbilla le dice, bueno, te lo doy, pero como que no vas a estar, no creas que vas a estar mejor cuando lo tengas, algo más vas a estar queriendo, seguro, sí. Pero bueno, él quiere el imperio. Y acá me encuentro ya en 1806 a Ingres, Jean-Auguste Dominique Ingres, otro artista discípulo del David, representando a Napoleón ya como emperador. Interesante contrastar en la imagen que el propio Ingres ha desarrollado 2 añitos antes de Napoleón como cónsul, paradito ahí, con su mesita en diagonal, como bastante humano. ¡Ay! Ahí está. Trabajando incansablemente, en oposición a la imagen desarrollada por el mismo artista 2 años después, central, sin, digamos, muy inspirada en representaciones, por ejemplo, de Cristo Pantocrator, estos Cristos juez que hemos visto desde la Edad Media, entronizado, centralizado, con una capa de armiño rojo, con un águila a sus pies, con los cetros franceses, con una especie de aureola hecha a través del propio, bueno, de la corona de laureles triunfante entonces y del trono de corte neoclásico, por supuesto, semicircular. Llegó para quedarse, para fundar una dinastía, no se va a ir a ningún lado. ¿Cómo me lo muestran? A través de la frontalidad absoluta. No hay ningún giro, ningún nada que me recuerde, digamos, a mi humanidad, al movimiento, ese escritorio que teníamos recién ahí medio de cotelé, un poco torcido, esos son rasgos más humanos. Acá deshumanizamos para justamente eternizar. No va a ser eterno, cosa que vamos a estar viendo nosotros pronto en clases sucesivas. Lo que ahora vamos a hacer es, ahora que tenemos más y mejor la base histórica que nos condujo desde la convención hasta el final del consulado, inicio del imperio, recuperemos unos hilitos que empezamos nosotros, unas semillitas que plantamos hace algunas clases,
que nos conducen a pensar en otros términos artísticos diversos a los de el rococó. Y estamos hablando ahí sí de neoclasicismo. Para hablar de este neoclasicismo, de dónde tenemos que hablar de dónde salió. Y algo veníamos compartiendo, recuperémoslo. ¿Se acuerdan que hace un tiempín vimos obra, por ejemplo, de Angélica Kaufmann, que eh, viaja a Italia, hace muchos viajes, era políglota, muy culta, iba, entre otros lugares, se asienta aquí, después se va a Inglaterra, ¿se acuerdan que es representada por Reynolds? ¿No? Lo vimos hace unas clases. Bueno, acá en Italia, ella está representando a este señor, este escritor, que es Joaquín Winkelmann. Vamos con Winkelmann, recuperemos cositas. El neoclasicismo, si tiene una base teórica, y la tiene, esa base teórica proviene de este hombre. Winkelmann es un señor de origen alemán, de origen muy humilde, pero con mucha sed eh, de lo antiguo, que va a ir justamente nutriéndose poco a poco hasta que llega a convertirse en secretario y bibliotecario de un conde alemán, que tengo por acá el nombre en algún lado. em, Conde von Bunau, que no sé cómo se pronuncia, que le da acceso a su biblioteca, la cual este hombre va a absorber, y eventualmente ese señor, este conde, va a recibir la visita del nuncio papal en Sajonia, que queda muy impresionado entonces con Winkelmann, y que le va a abrir las puertas a Roma. Todo siempre es Roma. Así que ahí, imagínense, Winkelmann va a ponerse más todavía en contacto con la antigüedad. Que tengo, esperen que no me quiero ir en mi entusiasmo de un poco mi línea. Sí, acá tengo otro retrato del mismo Winkelmann, acá, desarrollado por el primero que sigue, o sea, primero y muy cercano a Winkelmann, que lo está escuchando, que es Anton Rafael Mengs, que en breve me voy con él. Primero que lleva al hecho las palabras de Winkelmann. Winkelmann lo entendemos como el primer historiador del arte. Miren qué hallazgo. El primero que dice claramente, el arte romano y el arte griego tienen mucho en común, pero son dos cosas distintas y las vamos a periodizar. ¿Y cómo las periodizaremos? Pensándolo en términos que se usan mucho en historia del arte de fase inicial, fase del apogeo, fase de la decadencia. Todo esto es entonces fruto del pensamiento de Winkelmann. Él va a ponerse en contacto entonces con las colecciones vaticanas, estudiarlas, se va a convertir eventualmente en prefecto de antigüedades del Vaticano, que era Roma, digamos. Roma no era, vieron que el Vaticano hoy es independiente de Roma, en ese momento todavía no lo era. Obras como esta, que hace un ratín la veíamos, siendo robada por Napoleón, expoliada bastantes años después. Bastante, no tantos igual. ¿En qué año? Fíjense, 1763, él es nombrado prefecto Winkelmann de antigüedades y Napoleón inicia su expolio en tiempos del directorio. Pero no sé en qué fecha, pero finales del 18, así que unos años, unas décadas después. Esta obra va a ser llevada a Francia. Winkelmann la estudia, la observa, queda admirado, por ejemplo, ante su blancura, ahora vamos con eso. Va a ser una figura de enorme influencia entonces para la pintura neoclásica, para la escultura, cosa que vamos a estar viendo la vez pasada, para artistas como Flaxman, que nosotros mencionamos hace un par de clases cuando hablábamos de cómo en Inglaterra florece una vertiente hay una influencia neoclásica durante el Grand Style inglés. ¿Recuerdan cómo Josiah Wedgwood, para quien trabaja Flaxman, es pintado por Reynolds? Me encanta digamos, ir paladeando la complejidad, ¿no es cierto?, de esta época, porque yo personalmente cuando era joven
Una cosa venía después que la otra, y realmente más envejezco, más noto la riqueza de las capas de historia y las distintas estéticas en simultáneo, ¿no? Em, Les decía, el Papa. ¿Qué Papa es el que le concede a Winkelmann este rol de prefecto de antigüedades? Clemente XIII, acá retratado por Antón Rafael Mengs, que ahora vamos con él. Yo decía que me sonaba el nombre y es la oportunidad para recordar que Clemente XIII es el papa que concluye la construcción, relacionando cosas unas con otras, de la Fontana di Trevi, la maravillosa Fontana di Trevi, desarrollada por Clemente XII, un Benedicto no me acuerdo qué número, y finalmente Clemente XIII. Acá está un cartelito que nos habla de Clemente XII, Benedicto XIV. Y Clemente XIII no queda sin cartelito, acá está. La Fontana di Trevi, que nosotros analizamos en un recorte variopinto y que si no lo vieron dejaré el link en la descripción del video. Lo voy a anotar. Les decía con respecto a la blancura, ¿no? Que Winkelmann examina escultura antigua y considera maravilloso que hayan los escultores de la antigüedad desarrollado la escultura y la arquitectura en ese blanco prístino en el cual en muchos casos llegan hasta nuestros días. Pero no fue así. ¿eh? En la antigüedad se sabe que las esculturas y la arquitectura también, ahora lo vamos a ver, estaban pintados, porque la intención era llevar a las tres dimensiones la reproducción de algo para imitar esa cosa. Entonces, si imito a una persona, tiene bastante sentido darle color también, forma parte del concepto. Entonces, hoy vemos así a las figuras, como este arquero del más o menos año 510, 500 antes de Cristo, del frontón occidental del templo de Afaya. Probablemente represente a París. Acá tengo una reconstrucción de lo que debió ser la coloración que tenía, cosa que es posible de reconstruir examinando científicamente con nuevas luces y otras cosas, piezas como esta. ¿Ven esas figuritas que un poquito ahí se llegan a adivinar? Están ligerísimamente dibujadas en el mármol. Bueno, pero Winkelmann se equivocará en esto, pero avanzó entonces en lo que es propiamente la arqueología y la historia del arte, plenamente. En cuanto a arquitectura, lo mismo. La arquitectura antigua también tenía mucho uso del rojo, del azul y del oro. Y vamos por último, por hoy, con Antón Rafael Mengs, que me encanta este autorretrato suyo de jovenzuelo. Es un artista de origen también alemán, hijo de otro artista, que es un hijo extramatrimonial, lo mismo que su hermana, del padre suyo con el ama de llaves que trabajaba en la casa. Los nombres me parecen muy singulares. Antón Rafael. Rafael, ya sabes, me da a pensar que estamos, cierto, que este hombre está homenajeando a el glorioso Rafael, el príncipe de los pintores. Antonio, hace referencia a Antonio Correggio, que hace un ratito teníamos justamente la obra de Correggio que fue raptada por Napoleón en su momento. Bueno, Mengs es el artista que, acá lo tengo más adulto, se autorretrata, había pintado, entre otros, a Winkelmann, al Papa, y después vamos a ver a quién es más, nos va a servir lindamente como nexo. Mengs es el artista que va a llevar un poquito al acto las palabras de Winkelmann. Y va a ser una influencia en un David que llega unos 20 años después a Roma y que va a ser en gran parte sujeto de nuestra clase que viene.
Winkelmann sirve en Roma como bibliotecario, como secretario al cardenal, chin, 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 cardenal Alessandro Albani, que se ha hecho construir una mansión espectacular, Villa Albani, que ahí la estamos viendo, miren qué genialidad, bellísima. Winkelmann entonces atiende los intereses por la antigüedad de este caballero, busca piezas antiguas para él, se hace amigo de Mengs, veamos, juntos cuadran la representación de una pintura que un poco fue inaugural del neoclasicismo en Roma, en Villa Albani. Entro entonces acá, me voy a dirigir a este salón, voy a elevar mi mirada y me voy a encontrar con esta pintura mural al fresco. La pintura, chun, 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 es esta, el Parnaso, en donde Mengs va a inspirarse claramente en la antigüedad. Yo creo que veo mucho, mucho de antiguo en estas dos figuras, en particular en la de amarillo, ¿no? Me recuerda mucho a la manera de pintar de la antigua Roma. Distintas entonces figuras y sobre todo un concepto muy importante, que es el de esta especie de frontalidad, de superficialidad que tienen las figuras. Podrían agruparse de distinta manera, pero no. Todas nos ponemos paralelos entonces al plano del cuadro, con pocos niveles de profundidad, justamente. ¿En quién se va a inspirar claramente Mengs? En Rafael. Y sí. Las obras, por cierto, tienen el mismo título, ¿no? El Parnaso, el hogar de las musas y Apolo. Esta obra la vimos nosotros el año pasado. Como ven, lo mismo. Tengo una disposición de los personajes que cuida ser paralela al plano de la obra, excepto quizás en estos espacios que tengo que llenar con algo. La composición me lo pide. Y entonces los acerco un poquito más. Pero fuera de eso, está todo transcurriendo más o menos en un mismo plano. Muy armónico en colores, lo mismo que Mengs. Para que se note lo diferente de la propuesta de Mengs cuando pinta esta escena, piensen que es como que yo voy a este salón, miro para arriba y es como si estuviera viendo un cuadro, ¿no? En paralelo, en el tiempo, en simultáneo, mejor dicho, en Villa Borghese, Hermenegildo Constantini pinta una alegoría de la casa Borghese. También hay una escena, pero muy diferente. Porque entre otras cosas, acá tengo profundidad. Ven como las figuras, algo de esto me recuerda mucho a la iglesia de Il Gesù o la iglesia de San Ignacio que vimos nosotros el año pasado. Figuras que van y vienen y rompen el marco, como corresponde en todo caso a una propuesta más barroca. Yo tengo mi preferido, pero más allá de lo que yo prefiera, lo que quiero es enfatizar el cambio de estilo. Acá, debo decir, hay una inquietud para mí en el hecho de esta ruptura entre la ficción más allá del marco y la realidad de este lado. No hay tal inquietud cuando estoy ante el Parnaso. Lo que estoy es ante una actitud mucho más plácida y está bueno que lo vayamos reconociendo porque esa va a ser la propuesta neoclásica. ¿Mm? Y son en simultáneo, ¿no es cierto?, ambas propuestas. Mengs eventualmente va a dejar Italia, bueno, viaja a Italia, al sur de Italia, donde tenemos a este caballero, Carlos III de España, que todavía no es Carlos III de España, porque no ha heredado el trono, pero cuando lo hereda, lo convoca Mengs a España para que trabajé mucho, mucho para él. Hoy solamente quiero llegar hasta acá a mostrar a Mengs retratando a Carlos III y haciendo entrar, así como quien no quiere la cosa, a uno de sus protegidos, uno de los protegidos de Mengs, se apellida Goya. ¿Me suena? Otra de estas capas de simultaneidad que quiero mencionar. María Luisa de Borbón Parma, princesa de Asturias, la nuera entonces de Carlos III de España,
también retratada por Banks. Ahora que estoy en condiciones, ya sí, de hablar de neoclasicismo, el neoclasicismo que espero, el de David, el de Cánova, paramos y nos reencontramos la semana que viene para dedicarnos plenamente a ellos. Así que bueno, nos reencontramos prontito.